Bueno, buenas tardes. Últimamente ya esta hora es buenas tardes todavía, muy claro. Bueno, la Benebrit, Naumàrtides de Barcelona, tiene el honor de presentar al profesor Miguel Ángel Camacho para que nos hable de un acontecimiento ocurrido hoy justamente hace 522 años. Nos hablará sobre este suceso que es para muchos de nosotros desconocido y que trajo tantas consecuencias. La Benebrit es la organización judía más grande del mundo, celebrando en estas fechas el 171 aniversario de su creación en Nueva York en 1843, presente en más de 55 países, incluida Cataluña. Entre sus objetivos, lucha contra el racismo, la xenofobia y el antisemitismo, apoyo al Estado de Israel, defensa de los derechos humanos, ayuda humanitaria especialmente en las catástrofes naturales, terremotos, inundaciones, epidemias. Está representada en los más importantes organismos del mundo como Unión Europea en Bruselas, UNESCO en París, oficinas de las Naciones Unidas en Ginebra, la ONU en Nueva York, Consejo de Europa en Estrasburgo, Mercosur y FAO. Dejo la palabra a nuestro amigo Eduardo Martínez Pozuelo. Muy bien. Bueno, pues hola a todos, amigos que nos conocemos tiempo. Y bueno, voy a intentar ser súper rápido para no acaparar el tiempo de Miguel Ángel Camacho, que es el suyo y además es el que vamos a aprender de él. Es escritor, es doctor en Derecho, es profesor titular de Derecho de la Universidad de Jaén, ha escrito un montón de libros y lo mejor es mirar en Google lo que ha hecho, su obra, y aparece ahí un listado de más de 12 libros, todos ellos de enorme calidad académica y de gran valor. Además de su experiencia académica, que es evidente por su obra, desde mi punto de vista personal es un extraordinario divulgador. Y lo digo porque lo he vivido y he estado presente y además así lo percibo. Y lo digo en el más noble sentido de la expresión de lo divulgador. Es muy difícil explicar algo complejo, a lo mejor, o un periodo histórico, y entenderlo claramente y sacar una idea cabal de lo que te están explicando. Todos los que hemos pasado por el colegio o la universidad hemos sufrido esos profesores tan absolutamente pesados, ¿verdad? Que nos explican algo que al final hemos entendido absolutamente nada y copiamos los apuntes para probar y ya está. Bueno, pues estamos exactamente en el otro lado de eso, es completamente diferente. Lo escuché en Torres, en la provincia de Jaén, y en 45 minutos 50 aprendí más sobre la expulsión de los judíos en 1492 que en todos los años de bachillerato y 4 de universidad. Pero no es retórica lo que digo, es exactamente así. Exactamente así. Hasta Caldera pude viajar en el tiempo. Mientras lo explicaba, podía sentir lo que estaba ocurriendo. Y bueno, y esa es una percepción que yo he tenido y espero que todos compartamos. No exagero absolutamente nada, y luego hay otra cuestión que vi entonces y que traslado ahora, que es que lo que estaba explicando había ocurrido hace 500 y pico años y sin embargo era muy actual. Estamos en el muy actual, muy presente y que hay que conocer. Lo tenemos que conocer, más sobre todo estamos en el 70 aniversario de la liberación de Auschwitz, estamos pensando en el final de la Segunda Guerra Mundial, por dar una fecha, y es un buen momento también para pensar que todo lo que sucedió. Pero están así, están presentes, tiene una conexión en el tiempo, ¿verdad? El asunto de la expulsión de los judíos
desde mi punto de vista, que no soy historiador, yo soy solo periodista, una conexión tan evidente entre lo que sucedió 500 años antes y 500 años después 1942, que no solo la veo yo, sino que la vieron también los nazis. Y la vieron hasta tal punto en que la documentación que he manejado para los trabajos que he hecho sobre Franco y su relación con el Holocausto, su complicidad, he encontrado algún tipo de documento que tiene su, si no fuese porque estamos hablando de un drama, tiene hasta gracia, que alguna vez algunos de ustedes me lo han oído comentar. Y lo traigo aquí uno de ellos para hacer el enlace entre lo que, bueno, el enlace, simplemente comentar este enlace que veo tan evidente. El documento que tengo aquí delante, una traducción en alemán, es de la embajada alemana en España del 16 de marzo de 1942, no de 1492, sino de 1942. Y lo envía el embajador Stocker, lo envía a von Ribbentrop a petición del Ministerio del Departamento de Asuntos Judíos de Berlín, que no entiende. Le preguntan que le explique de una vez qué pasa con España y los judíos, porque no entiende que le estén haciendo una oferta masiva de judíos a Franco, que diga que no los quiere, y que tampoco haya una persecución y un programa de exterminio o de limpieza étnica exactamente igual que el alemán, siendo dos países hermanos, amigos, etcétera, como es España y la Alemania nazi. Entonces, este señor escribe una carta, bueno, es un memorándum que es confidencial en aquel momento, que dice, lo titula así: Problema judío en España. Dice, es cierto que en España no existe un problema judío como en Alemania. La expulsión de los judíos por la reina española Isabela la Católica a finales del siglo XV ha evitado la generación del problema judío, con el que se enfrentan casi sin excepción todos los estados de raza blanca. Isabela daba a los judíos residentes de España la opción de convertirse al catolicismo. Y luego desarrolla eso y dice que algunos se convirtieron y que otros se fueron. Para acabar, dice que los judíos en España actualmente, en 1942, no reciben ningún tratamiento complaciente por parte de las autoridades españolas y que no se fomenta de ningún modo el sefarditismo en España. Bueno, quiero decir, y sé por otros documentos, que Isabel la Católica era la heroína que tenía en el Departamento de Asuntos Judíos de von Ribbentrop en Berlín. Es una héroe, aquí la tenemos de una manera y ellos la veían de otra manera. Y siempre la vieron porque hay otras cartas, otros documentos que dicen exactamente muy parecido a esto. Siempre hablan de, bueno, España no tiene ese problema porque se adelantaron 500 años, estuvo Isabel antes, que lo arregló todo. Una vez hecha esta conexión, yo ya creo que he hablado demasiado. Y profesor doctor Chamocho, le escuchamos. Vamos a pasar ahí. Sí, para que puedas, tú lo explicas y nosotros pasamos a ver. Yo creo que si hablo desde aquí se me oye mejor, es mucho más familiar y me permite intentar hacer esa función que desempeñamos los docentes. Los docentes tienen la función de transmitir ideas, únicamente ideas, y que esas ideas nos conmuevan para que nuestra conciencia siempre permanentemente quede. Si no, nuestra función es la de dictar apuntes y tener que vomitarlos el día que nos lo digan, cuando correspondan, desde donde correspondan, que todos los hemos hecho alguna vez. Mi función aquí es, yo soy profesional del derecho, entonces por deformación me dedico al derecho histórico y lo que voy a intentar plantearles a ustedes son las razones por las cuales alguien en un momento determinado toma una decisión, o un conjunto de personas toma una decisión por la cual una comunidad que ha sido tremendamente enriquecedora para la comunidad hispánica tiene que expulsarla. Y lo voy a hacer desde una perspectiva muy concreta, que es la perspectiva del derecho. Voy a intentar explicarles a ustedes cuáles son las razones del legislador que históricamente ha ido proyectando una serie de condicionantes para que finalmente tengan que tomar una decisión determinada, que es la definitiva expulsión. Y voy a intentar hacerles ver cómo, conforme se va construyendo ese estatuto jurídico opresivo por parte de las autoridades que tienen la capacidad para establecer ese estatuto, cómo de alguna manera la comunidad judía consigue
supongo que gracias a su sacrificio personal, consigue ir vadeando, quizá con un Guadiana, ahora desaparecemos, ahora volvemos a aparecer, ir consolidándose a pesar de ese estatuto jurídico complejo. ¿De acuerdo? Yo soy jurista y para comprender la función que desempeña un sistema jurídico es necesario que ustedes solo se fijen en esas dos imágenes. Nosotros hoy tenemos un sistema jurídico basado fundamentalmente en la ley. Es decir, cada paso que damos está regulado por una norma. Cogemos un servicio público, tiene una norma jurídica concreta. Vamos al hospital, hay una norma que nos regula. Si nos han pinchado mal, hay una responsabilidad que nos ampara. En la Edad Media esto no funciona así. Lo que nosotros vemos en las normas es solo una cara, la última cara de la pirámide. El resto de lo que forma el ordenamiento no lo vemos, porque es la costumbre. Es el convivir cotidianamente. Es la convivencia ordinaria. Lo que nos transmiten las normas que somos capaces de leer para poder interpretar la voluntad del legislador, sea el que sea, si es el monarca, las cortes, la nobleza, la iglesia. Nosotros solo vemos una parte de la pirámide. El resto lo tenemos que intuir a través de los documentos de aplicación del derecho, a través de las escrituras de compraventa, a través de los contratos de arrendamiento de servicios, a través de los pleitos, etc. Si nosotros lo comprobáramos este sistema, como le acabo de explicar, el actual, el sistema jurídico medieval, el que solo vemos es una parte mínima de todo el ordenamiento jurídico de la Edad Media. De tal manera que el sistema jurídico es el circuito más pequeño, es la norma que se impone, la norma que nosotros podemos ver frente al resto del ordenamiento. Y esas dos cúspides, ese círculo concéntrico y la cúspide de la pirámide, si lo asumimos solo en perspectiva de la población judía, es tremendamente amarga. Esta es la primera, digamos, conclusión que quiero que saquemos. Que las normas que vamos a analizar y las razones que provocan esas normas son tremendamente amargas, son represoras de la comunidad judía permanentemente. ¿Quiere decir que todo el estatuto jurídico del judío es opresivo? No. El que no vemos es permisivo. De ahí el juego de las palabras tolerancia, intolerancia. La comunidad hispánica va a ser intolerante en algunos aspectos de la convivencia con la comunidad judía, tolerante en todos los demás. La transmisión de las ideas es ver qué grado de intolerancia y cómo afecta a la vida de la comunidad, fundamentalmente judía, en su relación con otras comunidades, fundamentalmente la católica o cristiana. Y ese va a ser el fundamento o el argumento que yo voy a intentar transmitirles a ustedes. Tolerancia, intolerancia. ¿Cómo transmitir esta idea? Léanse cientos de manuales. Yo quien mejor lo transmite es Pablo. Yo creo que quien lo mejor lo transmite es él. Yo creo que después Joseph Pérez, todos han ido, José Escudero, Fernando Suárez, todos han ido tradicionalmente recogiendo esta misma idea. Y es la teoría de que la intolerancia se forma desde el punto y forma en el que hay un grupo que domina a otro que es dominado. Y la cultura judía, la población judía ha sido siempre dominada. En todas las tendencias históricas, remontémonos a la época romana, remontémonos a la época visigoda, remontémonos a la época musulmana, que tuvieron un gran auge, un enorme auge durante los reinos taifas y el periodo almorávide. Pero a partir del periodo almohade es todo lo contrario. Se produce una enorme persecución contra el judío. De ahí que se apegue al mundo cristiano porque le va a tolerar. ¿De dónde viene esta tolerancia o esta intolerancia? Es una difícil comunión, como intento explicar en esa imagen. Es una difícil comunión entre cristianos y judíos. En toda esa comunión hay unos elementos que de alguna manera a la comunidad cristiana le tienen que beneficiar. Si es solamente el ideal religioso, son heréticos, no los necesitamos, que no estén con nosotros. Hay un elemento o un grupo de elementos que de alguna manera benefician a la comunidad cristiana.
Descubrir esos elementos son los que nos permitirán comprobar cómo sobrevive la comunidad dentro de una sociedad que le es de antemano intolerante, pero que le permite, en función de esos elementos, grados y en ocasiones muy importantes de tolerancia. Es la teoría de que el grupo dominante controla al grupo dominado y le exprime, le va como eso es como la teoría, como las teorías militares. ¿Cómo conquistamos ese castillo? Lo rodeamos y que se paran de hambre, ya bajarán. Pues vamos a exprimir a la comunidad judía para conseguir lo que queremos. No queremos echarlos, queremos que se convierta. Para nosotros la comunidad judía es importantísima, es fundamental. Pero necesitamos exprimirlos para que no generen un problema fundamentalmente religioso. Intentamos que se conviertan estirando, enrollando el lazo, oprimiéndoles, para buscar ese máximo religioso que es la conversión. En el trasfondo de la conversión está el difícil equilibrio que tienen que tener todos los sectores sociales de la comunidad cristiana. Y ese difícil equilibrio vamos a intentar verlo ahora mismo. Todas las teorías del máximo religioso, tengan la simbología que tengan, han tendido generalmente a localizar momentos concretos en su historia para expulsar a los judíos. Todos esos intentos, todos los que ven ahí, son intentos de generar normas jurídicas dirigidas a su expulsión, sea cual sea, por la vía de la ley o por la vía de cerrar el lazo. Sisebuto intentó expulsarlos, pero como eran la fuerza económica del reino visigodo, no lo consiguió. Egica, que él creyó que se había hecho una confabulación contra él, una conjura, intentó expulsarlos, oprimiéndoles de nuevo, con un incremento de impuestos exagerado a cada una de las aljamas. Tampoco lo consiguió. Era ya la debilitación del poder visigodo en España. Llegaron al Imperio Almohade. Tuvieron un momento precioso, que probablemente sea ese que se empieza a apadrinar del inicio de esas culturas tradicionales, como eran los periodos de tolerancia, tregua y paz relativa entre cristianos, entre musulmanes y entre los judíos que vivían entre los musulmanes. Pero llegan los almohades que tienen un concepto de máximo religioso mucho más profundo que los almorávides, y comienza de nuevo el cerco, cerrar el lazo. No queremos, y esta es una máxima que quiero que salga de aquí, o me gustaría intentar hacerles comprender que es una máxima que yo llevo o que almaceno permanentemente. Yo creo que ninguna de estas culturas ha querido el exterminio, sino la expulsión, no del judío, sino del judaísmo. Porque el ofrecimiento siempre ha estado ahí, la conversión. Os queremos como personas, no queremos vuestra religión. Queremos vuestras soluciones médicas, vuestra farmacología, vuestros oficios. Sois magníficos artesanos, sois magníficos comerciantes. Ni qué contar con la hacienda, cómo la manejan, que se convirtieron en los más y mejores hacendistas de la corona. Prácticamente financiaron, por no decir casi todas las campañas fundamentales para que la monarquía castellana y la monarquía aragonesa consiguieran la monarquía española. No querían su exterminio, sino su exclusión. Querían la eliminación del judaísmo, no la eliminación de los judíos. Pero la cuestión es que una cosa va directamente vinculada a la otra. De ahí que el máximo religioso era la conversión. El problema de la conversión ya veremos que trajo otro problema añadido mucho más severo y que será finalmente el enemigo de la comunidad judía. La conversión. Intentaré volverlo más. Cuando llega el Providencia y la Inquisición es ya una apuesta innegable. Es decir, la Inquisición ya es la intolerancia por completo. La intolerancia no tenía, la Inquisición no tenía competencias contra los judíos, tenía competencia contra el converso, que era el cristiano herético. Contra el judío, no, el judío ya sabía de antemano que manifestaba una tendencia herética, pero no tenía competencias contra el judío. Se lo pidió 20 millones de veces Torquemada a la reina Isabel, nunca se lo permitió, porque la reina Isabel no quería. De alguna manera siempre había protegido a los judíos. Esta es otra teoría que no queda muy clara, ya intentaré manifestarlo más adelante. Finalmente, los dos procesos de expulsión, el de Andalucía en 1433,
desaparecieron las aljamas, las más importantes en 1484, ya no quedaba ninguna, no fue suficiente, lo dice el propio decreto de expulsión, lo que queríamos que iba a ser suficiente no lo fue, y finalmente en 1492 desaparece Sephra. En pocos meses desaparece. Este es el equilibrio judaico y es tan complejo como compleja la vida. Lo que pretendo con la diapositiva es que vean la complejidad. ¿Cómo entender tantas rayas? Esa es la complejidad del equilibrio judaico. Es un equilibrio complejo, porque es que hasta es complejo en pocas palabras de intentar sistematizarlo. A mí me resulta complejo. Son una cultura central, son fundamentales, han sido fundamentales y lo seguirán siendo. Lo fueron para los musulmanes y lo van a ser para los cristianos. Es más, cuentan las leyendas, o así nos lo transmiten las crónicas, que quien puso a Tarik las manos en España fueron los judíos. Cuando Egipto decide presionarlos tanto cerrando el lazo, conversión, expulsión o cautiverio, elegir, los judíos se acercan a los bereberes del norte de África y les permiten la entrada. Ya se había descompuesto la sociedad visigoda, ya no existía. La monarquía, por tanto, que os voy a contar de mi tierra, la de Tolosa, la entrada a Andalucía fue financiada por el dinero, por la hacienda de la comunidad sefardí. Lo que ellos necesitaban, hemos visto anteriormente lo que ha implicado la religión, pero ahora siempre lo diré y lo mantendré permanentemente. Junto a la religión hay otro problema detrás, que yo creo que incluso es mucho más importante, aunque no se transmita, porque para la monarquía, para los hacedores de las normas, estos temas que van a estar permanentemente en la mayor parte de las razones del legislador no son las que finalmente traducen los reyes católicos a la hora de expulsarlos. Lo insinúo, pero no lo digo. Que es la cuestión del dinero. Tenían una especial capacidad contable para hacer dinero, pero hacían fácilmente el dinero por un equilibrio que era muy complejo. Le intentaré explicar esto. Alfonso X es un monarca, por rey Alfonso X, porque es el que establece las bases originales del Estatuto Jurídico que van a intentar explicar. Necesita para las campañas en Andalucía dinero. Álvaro de Luna es amigo íntimo de otro gran judío, Abraham Ben Menisque. Necesita dinero para sus campañas, necesita dinero para la corte, se lo ofrece también la comunidad judía. Torquemada necesita, la iglesia necesita dinero, es la única que no se olvida de los judíos. Se la pide al pueblo, que lo oprime, que trabaja sus campos, que paga los impuestos, que paga el diezmo, eclesiástico, que era la décima parte de la cosa. Para comprar estos arados tienen que pedir préstamos. ¿A quién los piden? A los judíos. Tienen que pagarlos después. Si malas cosechas, a lo mejor no lo pueden pagar. ¿Quién pide el dinero a los judíos para que luego se lo devuelvan? Todos, al final. Todos. Y esta historia se reitera una y otra vez. Si recorremos 300 años de razones del legislador en por qué el tema del préstamo, el por qué, se repite permanentemente. Y es que el equilibrio judaico radica en qué me ofrece esta comunidad para que yo no tenga que dedicarme al arrendamiento de rentas o al préstamo. Nada. Esa es la opresión de la sociedad cristiana, que no le permite, en momentos tradicionales, en momentos generales, en épocas más o menos largas, no se les permite ningún tipo de oficio. Vamos a ver ahora algunas normas en las que la mayor parte de los oficios se decretan. Como digo, luego va a depender de la permisividad de cada localidad que puedan acceder a ellos o no, pero inicialmente la mayor parte de los oficios se les van a negar. ¿Qué les queda? Como son grandes directores de Hacienda, son grandes responsables o administradores de rentas, ese oficio que ningún cristiano quiere, ni siquiera lo querían los musulmanes, son los únicos que le van a quedar a ellos. Y claro, se van a convertir en los mejores arrendadores de rentas. Arrendar las rentas es
arrendar un oficio privado. Yo le pago al municipio X dinero, el municipio me cede este oficio y con lo que yo saco arrendando los tributos a los vecinos, yo recobro lo entregado al municipio y mi ganancia. ¿Cuál es, por tanto, mi oficio? Ganar dinero a través del préstamo de dinero. Y además luego el préstamo tradicional, que insisto, la usura no la crearon ellos, la usura la crearon las normas cristianas, las normas castellanas. Fue Alfonso X el que la crea para Castilla y Pedro I para Aragón. 33% aquí, 20% para Aragón. Y ellos juegan. El 33% es el máximo, pero ellos, como prestamistas, van a intentar jugar con el 33%. Este es el juego. Y este es el difícil equilibrio. Si no nos permitís comprar tierras para poder trabajarlas, para poder roturarlas y vivir de la agricultura, tendré que vivir de otra cosa. Si la mayor parte de los oficios en momentos de tempestad nos los negáis, tenemos más dificultades. Si luego llegan las leyes de apartamiento a las juderías, en las juderías no necesitamos todos estos oficios. Por lo tanto, es cerrar un lazo para tendencialmente buscar el máximo religioso. Pero para cerrar ese lazo, dejamos al margen la religión y oprimimos a una comunidad en el cotidiano diario. ¿De acuerdo? Hay dos grandes etapas de estas leyes represivas. Hay una primera etapa donde se va a consolidar el estatuto jurídico y que en cierta medida es, podríamos decir, más tolerante. Dentro de ese periodo de intolerancia, es verdad que la comunidad judía disfrutó de momentos relativamente, reitero, tolerantes. Luego tuvimos una segunda etapa que va dirigida a la solución final. No hay vuelta atrás, va vinculada desde la ley de León de 1412 hasta la definitiva exclusión. Reitero, no es 1412, incluso antes de 1391, genera, yo creo que un problema que nadie atesoraba en aquel momento. Y era la masiva conversión con ocasión del mal llamado programa de 1391. La conversión va a generar otro problema, el problema converso, el problema de los que judaizaban, el problema de los que abnegaban del cristianismo aún habiéndose convertido, el problema de los bautizados de pie. Este problema va a afectar también a la comunidad judía, porque se va a vertebrar un nuevo elemento con el que luchar, que ahora sí tiene una raigambre religiosa muy notable. Reitero, el problema religioso está en la base de los decretos de aislamiento, de expulsión, pero en el fondo de todo ese asunto hay una cuestión socioeconómica muy relevante, tremendamente relevante, que insisto, es por un equilibrio judaico muy tremendamente complejo. ¿Por qué les tolera la monarquía? Porque reciben una opresión, una persecución almohade y la monarquía castellana, la monarquía cristiana en general, los va a aceptar. Por tanto, reactivan el burgo, tienen capacidad económica, son buenos comerciantes, eran magníficos médicos, se les daba bien el tema de la farmacología, casi todas las farmacias o boticas eran suyas, de su propiedad, eran muy buenos en los oficios, tradicionalmente creo que se les van a negar, que eran los oficios menestrales, eran magníficos prestamistas, eran excelentes arrendadores de rentas, esas eran sus funciones. Por tanto, en la primera etapa van a ser tolerados por la monarquía porque la monarquía necesita mucho dinero para conquistar las tierras, mucho dinero para enfrentarse al poder musulmán, muchísimo dinero, y ese dinero procede en gran medida de la actividad de, es decir, la banca, el tesoro de Sefarad, el tesoro de la comunidad, en gran medida provenía del dinero de los judíos. El estatuto jurídico básico, antes de que llegue a la provincia, o sea, antes de que llegue a la de Castilla, procede fundamentalmente de las instituciones eclesiásticas. Ellos son los que van marcando el nivel de aceptación de tolerancia e intolerancia. Desde la Constitución de 1903, pasando por el Cuarto Concilio Lateranense, fueron los que van incorporando los primeros elementos de consolidación dentro de la comunidad cristiana, no estamos hablando ahora de Sefarad, dentro de la comunidad cristiana, en general europea, cuáles son los elementos fundamentales. Y aquí es donde se va a particularmente empezar a comprender el estatuto jurídico de los judíos. Los judíos van a ser de alguna manera naturales de cualquier ciudad,
castellana, van a ser castellanos, van a ser aragoneses, van a ser catalanes. No. Se les va a negar porque desde el primer momento son propiedad de la monarquía. De tal manera que pasen el tiempo que pasen, nunca serán naturales de los reinos de España. Siempre serán tolerados. Son una nación sin Estado, son una nación sin nacionalidad. Son un grupo social que está, digamos, de prestado, porque son propiedad del rey. Son objetos para el rey y por tanto el rey usa los objetos de su propiedad a su libre saber y entender. ¿Por qué? Porque la monarquía tiene como propietarios de ellos el máximo religioso, la esperanza, la fe en que algún día se convertirán y llegarán a ser cristianos. Reitero la idea, no es la aniquilación de la persona física del judío, no, es la aniquilación del dogma religioso, del judaísmo. Como son propiedades, necesitan una especial protección porque siguen creyendo en la conversión. Los reyes ahora están obligados a protegerles. De ahí que los judíos se apeguen a la monarquía porque les protege. Ese es el juego. La monarquía y la nobleza van a ser los grandes protectores, pero frente al resto de entes sociales, grupos sociales, el pueblo y la iglesia, van a tener que ir cerrando el lazo, quizá también para que les dejen en paz esos otros dos grupos sociales. Y ese lazo va fundamentalmente cerrándose en materia de cuestiones socioeconómicas, como intentaremos también seguir. Como son protección de la monarquía le impone a los cristianos una serie de prohibiciones en defensa de la propia comunidad judía. No se pueden saquear los cementerios judíos, no se pueden interrumpir los ritos judaicos, el Sabbat es obligatorio y por tanto hay que respetarlo. Por tanto, hay una predisposición por parte inicialmente de una constitución eclesiástica para que los monarcas, para que la sociedad cristiana arrope a la comunidad judía. Inmediatamente después, cuando eso se empieza a producir, en 1215, en el Cuarto Concilio de Lateranense, es la primera vez que, afectando también a judíos, pero en general a todos los cristianos, se prohíbe la usura. Hasta este momento nadie había hablado de este tema. Sí es verdad que en la época visigoda habían salido algunas normas en general que hablaban de la usura, pero no era una cuestión que hubiera quedado relativamente notable. En cualquier caso se prohíbe, pero con carácter general para todos, no solamente para la comunidad. Y finalmente sí que es verdad que como son propiedad de la monarquía, tienen que demostrar que son inferiores a la comunidad cristiana. Y en esa ignominia, que es la de sentirse inferiores, las razones del legislador para demostrarlo van fundamentalmente dirigidos a distintos vectores de discriminación judaica y que se manifiestan fundamentalmente en el aspecto y en el apartamiento de las aljamas. Aspecto y encerramiento son las dos discriminaciones negativas en este caso que hace la propia Iglesia. En momentos en los que la coyuntura económica es brillante y la sociedad en general es opípara, tiene capacidad económica, los préstamos que pide el labrador los puede devolver, los contratos de arrendamiento se cumplen, no se tienen que devolver más intereses que los justos, incluso en muchas ocasiones cuando la sociedad es bollante, los propios judíos, recibido el capital, retiran el préstamo, condonan el interés a los particulares, incluso a la monarquía en muchas ocasiones, o a la nobleza. Cuando hay elementos de bonanza económica, el tema de la usura no aparece por ningún lado, porque se pueden pagar y se juega con lo que es la norma. En momentos de dificultades económicas es cuando este elemento se relanza, y cuando se relanza es cuando surge la ignominia, cuando surge el máximo religioso. Y esta es la cadena que va alimentando el futuro éxodo, nuevo éxodo de la comunidad judía. Ahí tenéis el máximo. No voy a entrar en las... Les puedo asegurar que me habré leído, hace mucho tiempo, lo que he hecho ha sido ahora repasarlas. Aproximadamente hay 400 preceptos normativos entre el siglo XIII y el siglo XV dedicados expresamente a la comunidad judía. Y están dispuestos desde la gran obra jurídica de Alfonso X que acabamos de ver, que es el primero que sistematiza
a la comunidad judía desde el punto de vista normativo, le da un estatuto jurídico concreto, pasando por las distintas leyes habilitadas entre la monarquía y los estamentos que se reúnen en las Cortes, ya sean castellanas, ya sean aragonesas o catalanas, que son las constituciones de Cortes. Y finalmente, peticiones que hacen los estamentos reunidos en Cortes con el monarca, que el monarca acepta o no, que son los cuadernos de peticiones o los capítulos o actos de Cortes de cada día. En todo ese conjunto normativo, ese es el estatuto. Un estatuto, reitero, que oprime, que es lo que vemos en la pirámide, solamente en la parte superior, que oprime tanto porque tiene una finalidad. La opresión normativa hacia la comunidad judía tiene una única finalidad: la conversión. Reitero, no quieren la expulsión, no quieren la eliminación de los judíos, quieren la expulsión del judaísmo, quieren su aislamiento en las aljamas como teoría del mal menor, como les necesitamos, como son una columna vertebral de nuestras finanzas, de nuestros oficios. Como no podemos echarlos porque no debemos echarlos, vamos a encerrarlo, teoría del mal menor. Cuando ya el mal menor no se puede tolerar, se convierte en el mal mayor y por tanto llega a esto. Desde el punto de vista del derecho privado se le niega prácticamente cualquier tipo de propiedad de bien inmueble, salvo en un periodo de 40 años. Entre 1348 y finales del siglo XIV van a poder permitirse la compraventa de tierras. Aprovecharían para comprar infinidad de tierras. Decía Adam Smith en el siglo XVIII que la riqueza de las naciones estaba en la tierra. Pues ellos aprovecharon, se adelantaron a esa teoría y compraron. Fue el único momento en el que pudieron hacerlo. En la mayor parte de las ocasiones solamente podían adquirir bienes inmuebles y sus propias posesiones y los bienes públicos, como eran generalmente las sinagogas. Era lo único que podían acceder y lo único que podían comprar. De tal manera que su capacidad era numeraria, era dinero, era tener capacidad económica. En cuanto al derecho matrimonial, se establece una delimitación por completo entre las dos comunidades. Los matrimonios están completamente prohibidos. Y hay una serie de delitos que se cometen en el caso de que se produzcan esos matrimonios a unas sabiendas de que se está produciendo, lógicamente. A unas sabiendas de que la persona sabe que con la que te vas a casar es cristiana o cristiana y viceversa. Los hijos nacidos de esa unión, si no se sabía en el momento de tenerlos que existía ese matrimonio mixto, la pena es menor, pero en todo caso el niño pasa a dominio cristiano. Si se sabía que efectivamente era un matrimonio mixto, por supuesto al niño se le quita de la patria potestad. ¿De acuerdo? Por tanto, desde el punto de vista matrimonial ya se establece una opresión en el sentido de que no hay contactos. Y eso genera, cuando los hay, porque en los roces personales hace el cariño, las comunidades se tienden a fundir y cuando surgen esas vinculaciones generan un problema social de difícil solución. En el derecho procesal son malos testigos, su testimonio no vale contra un cristiano, por tanto tienen una capacidad jurídico-procesal muy limitada, de tal manera que no quieren acceder a los tribunales, no les apetece, y son de los menos pleiteantes que hay. Sin embargo, a ellos sí se les lleva como procesados en muchas ocasiones, porque el testimonio en cristiano vale casi el doble del judío. Por tanto, desde el punto de vista procesal, también están oprimidos. En cuanto al derecho mercantil, son los líderes en todos los oficios. Todos los oficios menestrales, todos son para ellos destrezas naturales. Fundamentalmente, reitero, hemos conocido a magníficos médicos, a magníficos farmacéuticos, magníficos boticarios. Conocían casi todos los remiendos que eran necesarios para curar enfermedades, lo cual luego se volvió en su contra, porque grandes problemas que se generaron de muchas conjuras contra los judíos iban dirigidos precisamente a esa manipulación que tenían de productos químicos como envenenamiento de pozos, que no es la primera ni la última vez que se les ha acusado en muchas ocasiones. En fin, arrendamiento de servicios es el típico contrato que durante mucho tiempo pudieron realizar. El problema que tenían también era que, como no podían tener esclavos cristianos ni siervos cristianos, muchas veces se encontraban que, contratando a cristianos para darles un oficio, para darles trabajo, se encontraban con la limitación de que les acusaban de que estaban siendo señores de los cristianos, cosa que estaba prohibido en el derecho de propiedad.
Por lo tanto, se encontraban con el inconveniente de tampoco poder contratar a los cristianos porque se les estaban encima. Por tanto, el contrato de arrendamiento de servicios, que para ellos podría ser una vía de comunión, de esa difícil comunión con la comunidad cristiana, vuelve a ser otro problema. En cuanto al derecho administrativo, vedados los cargos públicos. ¿Por qué? Porque no pueden ejercer potestad sobre los cristianos, por tanto, ningún oficio público lo tiene capacidad. En cuanto a los oficios privados, en la mayor parte de las ocasiones los tienen prohibidos, excepto el de arrendamiento de renta. ¿Por qué? Porque el arrendamiento de renta, el prestamista, el que presta dinero o el que accede a comprar ese arrendamiento para luego, recaudando, poder ganarse el dinero, está jugando con algo que para la comunidad cristiana es un delito, es un pecado. ¿Qué hacemos con el préstamo? Entregamos un dinero y un mes después recibimos ese dinero y un poquito más. ¿Con qué jugamos? Con el tiempo. Y el tiempo es algo dado por Dios. Por tanto, los judíos negocian con algo divino. ¿Qué diríamos hoy día? Son todos. Ese es el juego del dogma religioso que permanentemente, cada vez que hay una norma en Cortes, se demanda la denuncia de que están jugando con algo que está prohibido por la ley de Dios, que es el tiempo. El tiempo lo da Dios y no se puede jugar con él. Sin embargo, las leyes permiten hasta un 33% en Castilla. Yo te presto 3 y tú me devuelves 4 al cabo del año. Ese es el máximo. Y juegan con eso. Difícil equilibrio, difícil equilibrio. Las sinagogas les están totalmente prohibidas la construcción de nuevas. Luego, si se pagaban los tributos, si se retaban las rentas y si la comunidad, el burgo iba hacia arriba, había reactivación económica, se construían las que fueran necesarias, pero en momentos de debilidad económica no se creaba ninguna. No se construía ninguna y en todo caso lo que se les permitía era la reconstrucción de las ya existentes. Por tanto, las sinagogas eran los templos más impresionantes prácticamente de la ciudad, porque permanentemente estaban en reconstrucción. En cuanto al derecho penal, el delito de proselitismo es el más severo contra ellos y el de violar las formas sagradas. Y esto va a ser una tremenda y permanente persecución contra la comunidad cristiana de los tradicionales asesinatos rituales que se les ha acusado, de insulto a formas sagradas, envenenamientos con cura contra determinadas personalidades. Se llegó a acusar de que el inquisidor de Aragón fue envenenado por un judío, por un mexicano. Es decir, toda esta es la violencia científica. Con todo ese sistema, ahí tenéis un complejo modelo de persecución, no de exterminio, de persecución, de matanzas indiscriminadas. Esto es una huida hacia el horror. La peste negra de 1356 afecta a los judíos y les acusa a ellos de haber envenenado a los pozos, de ser prácticamente los responsables de la muerte de 4 millones de personas en Europa. Eso es una barbaridad. A cualquier inteligencia humana lo sabe, pero en aquel momento el misticismo religioso proyecta, reitero, debajo de eso están las deudas judías. Si me quito al judío del medio no pago la deuda. Este es un mensaje que está latente permanentemente, pero se utiliza el máximo religioso para ocultar otros elementos desde mi punto de vista, desde, insisto, mi humilde punto de vista. Este es el más severo de todo, este es el horror más dramático que se va a producir, incluso más dramático que la propia expulsión, porque en la expulsión los propios reyes católicos le van a otorgar un derecho de pase, es decir, una paz especial para que puedan marchar, si van a estar protegidos con ese pase especial. Aquí no, aquí va a haber, y aquí esto solamente representa Castilla, llegó a Lérida, Tarragona, Gerona y Barcelona. En Barcelona hubo, en fin, incluso antes de este de 1391, en 1356, si no recuerdo mal, con ocasión de la peste negra,
y de un montón de problemas de subsistencia en los mercados barceloneses, y además una reiterada mala situación de pesca, los pescadores del puerto de Barcelona llamaron a los agricultores barceloneses y entre todos se fueron a las sinagogas a quemarlas porque entendían que los judíos habían, siguiendo la tradición bíblica, habían vertebrado las plagas contra la comunidad. La locura colectiva, el individuo de por sí es inteligente, el grupo puede llegar a ser verdaderamente perverso. Ahí está mi tierra, y mi tierra fue opresora, desgraciadamente para mí, opresora de la comunidad judía. Fue de donde emanó, no originalmente, pero de donde emanó hacia Castilla-La Mancha y finalmente toda la comunidad. Antes de 1391 cuentan 12 y 4 o 5 y son concretas pues, por disputas entre barrios o por dificultades de subsistencia en un momento determinado. Pero aquí, reitero, sin perjuicio de que esa reactivación económica que nos sale, lo que se proyecta en ese camino hacia el horror es el máximo religioso. Ahí lo tienen. Los protagonistas: Fernán Martínez, arcediano de Écija, Pedro Gómez Barroso, el arzobispo de Sevilla, y el rey Juan I. Son los tres personajes clave, junto con uno al que la leyenda negra, o blanca, como quieras, a Pablo de Santa María, que se convirtió justo un año antes, en 1390, y para muchos judíos lo entendieron como que había claudicado al cristianismo. De hecho, y asumió que él realmente llegó a hacer proselitismo para que la comunidad judía se convirtiera al cristianismo, porque él entendió que se había llegado el Mesías, que el Mesías realmente había llegado y estaba todo completamente convencido. Su cercanía a la corte, fue el rabino mayor de Burgos, era un hombre muy cercano a la corte, le habrían avisado probablemente de que algo estaba ocurriendo. Lo que estaba ocurriendo venía desde 1382. Él se convierte en 1390. En 1382 hay un arcediano, uno, como podría haber sido cualquier otro, y en cualquier otra ciudad, esto era aún más generalizado, un arcediano, Fernán Martínez, arcediano de Écija, empieza, insisto, después de la peste negra, después de las acusaciones a los judíos de haber sido partidarios de Pedro I y por tanto el enemigo de Enrique II, que era el que trataba que llegó al poder, todas esas acusaciones se empiezan a vertebrar. Desde 1382 que conocemos que hay un arcediano que empieza a establecer, desde el poder que supone estar en una tribuna y adoctrinar a la plebe, que no sabe leer ni escribir, adoctrinar el mal que representan a la comunidad religiosa los judíos. Un día tras otro, tras otro, tras otro, genera al final la convicción certera de que el judío es el hijo del diablo. Esa es la transmisión. Hay que destruir las sinagogas y convertirlas en iglesias. Hay que expulsarlos al barrio más lejano para que no tengan contacto con nosotros, porque nos están contaminando. Eso, un día tras otro, genera una convicción que al final convence, aunque no sea real. En 1388 se le denuncia a Juan I y Juan I le exhorta para que no siga por esta línea. Llevaba 6 años conocidos con esta tendencia, con esta oratoria, con este sermonario. En 1389 se le prohíbe ejercer el magisterio de la Iglesia. Se le prohíbe. Pero una serie de circunstancias, como aliándose en contra de esta decisión que permite la supervivencia de la comunidad, en 1389 muere Pedro Gómez Barroso, que fue el que le denuncia del rey Juan I, el arzobispo de Écija. Muere ese mismo año de 1389 en el que se le prohíbe a Fernán Martínez dictar sermón. En 1390 muere Juan I. Se ha liberado de todas las presiones. En enero de 1391 empieza una persecución de judíos en Sevilla impresionante, que fue parada por la nobleza sevillana. La nobleza sevillana sacó a capítulo a sus caballeros y plantó cara
a todos los que de alguna manera estaban irrumpiendo en las sinagogas, estaban irrumpiendo en la gran Macedonia, que era una de las más grandes de Israel. Consiguieron pararla, pero en 1921 ya fue imposible. Solo en la Aljama sevillana, estos son datos que podemos sacar de algunas crónicas, se habla de que fueron 400 personas que fueron masacradas. Con todo lo que conlleva la masacre de 400 personas con sus familias, etcétera, etcétera. De Sevilla pasó a toda Andalucía, barrió la tierra por la que yo ando, el paseo cotidianamente, fue barrida. Las aljamas prácticamente en Andalucía casi desaparecen. Pasó a Castilla la Nueva, de Castilla la Nueva saltó a Lleida, Valencia, a Barcelona. No hubo lugar en donde no hubiese habido una persecución contra los judíos. En Lleida, la propia nobleza los incorporó a los castillos que tenía en la región, para que pudieran resguardarse. En Gerona, que finalmente llevó a la misma tendencia que Lleida, incorporar a esos castillos, la propia comunidad cristiana asoló los castillos de la nobleza por perseguir a los judíos. Es el mundo al revés. En este sentido, el máximo religioso rompe las reglas de la Edad Media, rompe las reglas de qué papel tenemos cada uno en la sociedad. Un pueblo llano, auspiciado por un máximo religioso que es capaz de sentarse y de avasallar a la nobleza por la persecución del judío. Yo aquí sí que en esta travesía del horror tengo mis dudas, y esto es quizá los sociólogos lo podrán decir más cuando quieran acercarse a esto, tengo mis dudas de que aquí realmente no se quisiera exterminar a la figura del judío y no al judaísmo. Tengo mis dudas. En 1412, unos años después, casualmente de esa expulsión de Sevilla, marchará Abraham Abravanel, que luego tendrá su hijo en Portugal, se marchará a Portugal, a Lisboa, y allí nacerá su hijo, el famoso Isaac de Judá Abravanel, que será el nuevo Moisés, en 1490. Las leyes de Ayllón, que son un pueblo de Segovia, marcan el paso siguiente hacia la solución final. Y la solución final ya sabemos cuál es. El judaísmo hay que erradicarlo, obligatoriamente. Ese es el máximo religioso que se empieza a ir consolidando, pero que no termina de dar sus frutos. Las leyes de Ayllón aprietan un poco más el lazo, siguen empujando a la comunidad judía hacia ese máximo religioso, la conversión. Vamos a intentar exprimirles tanto para que lleguemos a esa conversión. El ideólogo fue San Vicente Ferrer, primero y luego fue beatificado. Vicente Ferrer es de esta zona de por aquí, es catalán, es casado con una barcelonesa, es de la Empordà, de la zona de la Empordà, y enseguida hizo teología, enseguida se fue consolidando como uno de los ideólogos fundamentales. Conocía perfectamente el averroísmo, conocía perfectamente la doctrina de Maimónides, conocía perfectamente la sociedad y la filosofía aristotelista. No fue casual que él estuviera en ello y que fuera el hacedor, el ideólogo y probablemente el redactor de estas leyes que vamos a analizar ahora. Llegó a ser hasta confesor del Papa, que fue un personaje clave dentro de la sociedad eclesiástica del momento. A mi juicio, y esta es no sé si estoy equivocado, pero para mí fue el primer providencialista. El providencialismo saca a finales mediados del 15 en adelante, ese providencialismo en función del cual la providencia te obliga a hacer una misión en la vida. Este providencialismo, él lo va a asumir como la necesidad de que hay que convertir a los judíos, hay que convertirlos. Esa es la solución, ese es el rol que él desempeñaba y se lo cree en vida, lo que la providencia le ha marcado en su cotidiano diario es acceder a convertir como sea a los judíos. Y para eso establece una serie de circunstancias.
denuncia que desde 1391 muchos se habían marchado, los que se habían fallecido, y otros, por salvar su vida, y esto es antropología A y B, muchos por salvar su vida, ¿qué tienen que hacer? Convertirnos, pues nos convertiremos. Y surge el problema converso. Él lo va a denunciar en ello. Hay un grave problema nuevo. El converso es, a su juicio, un falso cristiano. Un cristiano que no se ha convertido de forma convencida. No es un cristiano bueno, es un cristiano forzado. Esta doctrina la venimos reiterando desde San Isidoro. Ya San Isidoro era el primero que decía hay que convertir a los judíos, pero convertirlos con la fe, con la palabra, con las escrituras. Tienen que hacerlo voluntariamente y no forzadamente, como hace unos años atrás. Y esto lo va a denunciar Fray Vicente Ferrer y va a tomar medidas contra los conversos. Tienen que intervenirse las aljamas. Hay que reconstruirlas, hay que dotarlas de sus servicios públicos, pero hay que intervenirlas. Tienen que estar intervenidas. Fueron destruidas y ahora tienen que estar intervenidas por el gobierno, pero hay que reconstruirlas. ¿Para qué? Para que se den cuenta que esas aljamas necesitan la conversión, necesitan que su comunidad se convierta. Y si no, la extinción. No hay más. La extinción tiene dos vías. No es la exterminación del judío como había ocurrido en 1391. Bautismo o encerramiento. No les expulsa. Es una medida precautoria. Nosotros proponemos el aislamiento de los judíos. Es la primera ley de apartamiento en juderías obligatoria. Les va a dar 8 días. ¿Cómo se abandona una casa para que te vayas a un barrio nuevo en las afueras para poder vivir? ¿Cómo lo hacemos eso en 8 días? Es la teoría de la presión. Yo aprieto, oprimo para vencer voluntades. ¿La voluntad qué es? La conversión. A pesar de que debajo de todo ello haya una sociedad que se está nutriendo de la comunidad judía. Esas son las normas. Encerramiento de judíos, tiene que hacerse mucho más visible la inferioridad, hay muchísimas más restricciones en las aljamas, se les prohíbe salir, se les prohíbe entrar incluso a los cristianos, y esto es duro, pero hasta en las leyes de Lyon se les prohíbe a las rameras entrar a las aljamas, que digo yo que eran para uso privado. Quiere decir que había de alguna manera, pérdida por alguna comunidad judía de los valores de la Torá, de los valores del Talmud. Esa será la función que va a desempeñar unos años después Abraham Ben Mediste, reeducar a la comunidad judía que había perdido los valores. Es una sociedad que le ha ido muy bien en todos estos tiempos, hasta 1391 se habían ensoberbecido, incluso se denuncian en las cortes. Hay muchísimas veces que ¿dónde están esas leyes que dicen que los judíos tienen que ir con barbas largas y con ropajes pobres? Van ensoberbecidos, con las mejores sedas, con las mejores túnicas, con la cara altiva. Eso se denuncia en las cortes. Es porque se han, diríamos hoy, aburguesado, para que nos podamos entender. Eso es lo que le había ocurrido. Y eso es lo que intentará resolver Ben Mediste en unos pocos meses. Prohibición de los oficios, se les prohíben todos. Esto es estrechar el lazo, es decir, ¿de qué vivimos? Si no se me permite nada más, ¿de qué vivimos? Casualmente, el único que no se prohíbe es el préstamo. El único. Por algo será. ¿Quién tiene el numerario? ¿Quién es el banco central de los pueblos, de las comunidades? No pueden sobrevivir esas comunidades sin ese banco. Y por eso solo se les permite. Pero esto es perverso. O sea, esto es una perversión de este edificio de equilibrio judaico que hemos intentado ver anteriormente. Es perversa la lógica que se le aplica a la comunidad. Oprimimos tanto, no te puedes dedicar a nada, te dedicamos a lo único por lo que luego te estamos juzgando permanentemente. Porque ahora sí, el siglo XV es el siglo de la condena de la usura. Una tras otra, tras otra, tras otra, las denuncias en cortes es denuncia de usura, que son usureros. Y trabajan sobre el 33% como máximo, no se pasan de ahí. Pero aún así, reitero,
condenarán los intereses pagado el capital, no una, sino cientos de veces. Dejarán, para evitar problemas, de recibir incluso el capital, haciendo renuncias, prorrogando las deudas, demorándolas en el tiempo para que se puedan financiar, para que se puedan pagar. Hicieron, como diríamos en casos de ellos, se prohibía el uso del don. Y los impuestos a las aljamas, ellos tenían una gran capacidad recaudatoria. Por eso el gobierno, por eso el Estado, por eso la monarquía, por eso los corregidores querían controlar el encerramiento, querían controlar las aljamas, porque ahora los impuestos de las aljamas van a estar fiscalizadas por la propia administración concejil, por los llamados veedores. Son los que van a controlar cómo y en qué se gastan el dinero de los judíos dentro de la propia comunidad. Por lo tanto, reitero, es una técnica de guerra la de ir oprimiendo hasta que finalmente rindes y claudicas. Pactas la rendición, y la rendición era la conversión. Si estas normas, y esta es mi teoría, si estas normas hubieran sido estrictas, si hubiesen aplicado de verdad, la comunidad judía hubiese desaparecido en poquísimo espacio de tiempo. No hay comunidad que soporte la ociosidad con una única actividad y sobrevivir. Es muy complejo entender. Por eso entiendo que la aplicación de las normas, como depende de cada comunidad, es solo relativa. Y por eso hay la inteligencia de la comunidad judía para saber sobrevivir, para la supervivencia, que yo creo que es el gran arte, en gran medida, de la comunidad. Saber sobrevivir en las circunstancias realmente complejas. Cuando uno ya cree que es difícil resolver las salidas, al final consigue encontrar. Fíjense San Nicolás, en Valladolid, aquí en este mapa de aquí. San Nicolás es el barrio judío, es la Alcázar. En la esquina de la ciudad, cuando estaban redistribuidos prácticamente por toda Valladolid, la ley de encerramiento, este es el de los Reyes Católicos, que ya está avanzado, está en San Nicolás. Y ese es mi ciudad, Jaén, es el reconocimiento que se ha hecho a la comunidad a través de la agencia Sefarad Israel en Jaén. Es el barrio de San Andrés, es el barrio de Santa Cruz, donde tenemos, y afortunadamente es uno de los barrios ya no solamente más ricos, sino de mejor conservados, más lustrosos de visitar, más agradables de pasear, porque son de esos barrios con calles muy estrechas, edificios relativamente amplios, que incluso cuando llega el verano también se pasean por sus calles, además la mayor parte de ellas están cerradas al tráfico por su estrechura, con lo cual es uno de esos paseos preciosos que podemos hacer en ciudades medias. Caminamos hacia la extinción, caminamos hacia el nuevo éxodo, hacia la extinción del judaísmo, que no hacia la aniquilación de los judíos. La catarsis lleva con Abraham. Abraham Benveniste es un hombre muy piadoso, va a llegar, si no recuerdo mal, desde Portugal, se va a sentar en Castilla y va a provocar, como rabino mayor de Castilla, va a ser el íntimo amigo de su protegido, que es Álvaro de Luna, uno de los grandes magnates de la corte castellana, y se va a convertir en el nuevo educador, en el que hace una catarsis dentro de la comunidad. Y la catarsis consiste, yo lo digo desde el punto de vista de lo que a mí me enseñaron, en resignación. La tradicional resignación cristiana la van a aplicar ellos para sí mismos. Él mismo solicita que toda la comunidad haga un examen de conciencia, en el sentido de que la mayor parte de los males que le ocurren a la comunidad judía son provocados por la propia comunidad judía. ¿Por qué? Porque se han separado. ¿De qué? De sus leyes fundamentales. Se han separado de la doctrina talmúdica. Se han separado de las enseñanzas. Y hay que volver a ellas. Hay que volver a ser humilde, hay que volver a ser tolerante con la comunidad, hay que portar con orgullo los símbolos distintivos del traje, hay que vestir de forma pobre si hace falta. Esa fórmula es la que de alguna manera este rabino mayor va a consolidar y va a permitir, reitero, durante mucho tiempo, que la función, que la visión, que la visibilidad del judío
se quede encerrada en sus barrios, pero consiga sobrevivir frente al gran problema que ahora emerge, que es el del converso, pero que afecta a la comunidad judía porque son falsos judíos. Sí, falsos conversos, no son cristianos. Son judíos que judaizan, que por tanto están cometiendo constantemente proselitismo y que además se meten en las sinagogas cuando no se les ve para seguir rezando. Él va a proponer una reforma desde el punto de vista jurídico de las tradicionales normas que operan en las distintas comunidades judías. Cada aljama tiene su propia tácana y lo que va a proponer él es homogeneizar todas ellas a través de una general. Eliminar las tácanos particulares y generar una tácana general. Es decir, se homogeneiza así jurídicamente todas las aljamas de Sefarad. Y esta perspectiva va a permitir toda esta realidad. Y es una vuelta, reitero, a los valores tradicionales del judaísmo. Tiene la peculiaridad, se van a realizar en Valladolid, se van a aprobar allí, se van a estar reunidos aproximadamente 10 días. Tiene un modelo asambleario, van a estar allí todos los rabinos de las distintas comunidades, de las distintas aljamas, los maestros de la Torá y los maestros del Talmud van a estar allí presentes en un modelo asambleario que es presidido por Abraham Ben Beniste en 1432. Van a ser las normas que allí se consoliden, van a ser aprobadas por Juan II. Esto es fundamental, porque es la primera vez en la historia de la tradición legislativa que un monarca valida con carácter general unas normas que no son eclesiásticas, que no son canónicas, que son judías. Y por tanto es un soporte político a la comunidad judía por parte de la realeza que, recordemos, desde el Concilio Lateranense, desde la Constitución de Inocencio III, están protegidos por la monarquía. Y este es un ejemplo de ese compromiso que se tiene. Es una reconstrucción del judaísmo a partir de principios básicos. Que cada 4 familias tengan un maestro de la Torá. Y que cada 40 tengan uno de la Torá y otro del Talmud. Que sea obligatoria la práctica religiosa. Si es cuando una norma dice que algo tiene que ser obligatorio es porque anteriormente no lo era. Por tanto, ahí está la catarsis de la comunidad. La comunidad tiene que reaccionar, tiene que asumir que se ha desviado de esa obligación religiosa. Renovar los jueces de las aljamas. Renovarlos para que administren la justicia como tienen que administrarla. Que sea una vida humilde, que abandonen en la medida que puedan lo que tanto les oprime y lo que tanto les separa, lo que tanto les provoca ese difícil equilibrio, esa difícil comunión, que es la actividad de préstamo. Que vuelvan a la agricultura, que vuelvan a la artesanía, que se sometan a contratos de arrendamiento de servicios ellos, para los que trabajen en la agricultura. Los cristianos que sean los que le contraten a ellos como contratos de arrendamiento de servicios y trabajen en la agricultura. Esas denuncias de que los judíos solo trabajan en aquellos oficios en los que no se suda, en los que solamente se trafica con el dinero. Abandonemos esa idea y transmitamos a la comunidad que podemos trabajar, que somos buenos artesanos, que sabemos trabajar la agricultura. Finalmente, la erradicación por completo de la masonería. Eso de acusarnos los unos a los otros. Esto no va, esto es totalmente contrario a la Torá. Eso va en contra de la tradición judía. Por tanto, el delito de masonería debe ser especialmente perseguido entre la comunidad. Es una reconstrucción en momentos en donde el lazo se ha cerrado tanto, es un ejemplo de supervivencia. Es un ejemplo de cómo la comunidad judía, a mi juicio, a mi humilde saber entender, sabe renacer, sabe encontrar un camino para volver a vehicular la comunidad, para vivir de nuevo, para renacer en ese difícil, reitero, equilibrio que era vivir con los cristianos, vivir en la sociedad. La solución final está cerca.
los hemos visto anteriormente, desde 1454, es decir, apenas 20 años después de estas leyes, hasta prácticamente las Cortes de Madrigal ya con los Reyes Católicos, la creación de la Inquisición, el problema que se vertebra no es contra la comunidad judía, que está latente, que sobrevive en sus aljamas, que está continuando con esa tradición que Abraham les ha enseñado, pero está el problema converso. Y va a haber persecuciones muy severas contra los conversos. La mayor parte de las comunidades que se van a ver perseguidas en la última etapa del siglo XV va a ser contra la comunidad conversa. En mi tierra, de hecho, precisamente la nobleza, Miguel Placiranzo, que es el que está protegiendo a la comunidad conversa de Jaén, será asesinado por la propia comunidad delante de la Santa Iglesia de Santa María, hoy inmensa catedral que tenemos allí, escuchando misa un domingo. Alguien se acercará y le asesinará, porque estaba protegiendo a la comunidad judía. Porque la comunidad judía era la que le había facilitado la capacidad económica para llevar a cabo las grandes reformas urbanísticas que había llevado a cabo Miguel Luis Placiranzo. Uno de los mejores gobernantes que, según la historia, ha tenido Jaén, fue asesinado por la propia comunidad cristiana, que no toleraba esa alianza con la comunidad conversa. En el fondo, reitero, hay un máximo religioso, pero hay un máximo socioeconómico, que lo intentaré vertebrar cuando veamos el decreto de expulsión. En Madrigal vuelve a salir de nuevo el axioma religioso, está latente permanentemente. La cuestión de las deudas y la cuestión de la usura es un delito y solamente lo ejercen los judíos, por tanto los judíos están cometiendo un delito. Reitero, los judíos solo hacen aplicar lo que las leyes le permiten, 33% en Castilla, 20% en Aragón. De nuevo Madrigal vuelvo a hablar de la vestimenta inequívoca. Repetimos sistemáticamente, yo reitero la misma idea, cuando una norma se repite sistemáticamente es porque anteriormente se ha incumplido. En ese tránsito de las dos únicas cortes que celebran los Reyes Católicos en 1476 en Madrigal, para recibir pleito juramento, la propia reina Isabel, que se había coronado 2 años antes, y en 1480 para llevar a cabo el programa político, porque el año anterior había sido ya coronado rey Fernando como rey de España. Son las dos únicas cortes, pero entre medias de las dos vamos a construir la Inquisición. Ese es otro debate. La Inquisición no tiene competencias contra los judíos, tiene competencias contra el converso, contra el herético, contra el que se ha convertido al cristianismo y comete herejía o proselitismo. Esa es la competencia de la Inquisición. Reitero la idea de antes, a pesar de que Torquemada se le limitara la voz para que le incrementaran las competencias para que pudiera conocer de las cosas contra judíos, pero los Reyes Católicos nunca lo permitieron. La castellana se creó en 1438, la aragonesa en 1483, el mismo año en que nombra a Torquemada, que para muchos no, fue el creador, redactor material del edicto de expulsión. Ahora vamos a ver una imagen que desde luego es preciosa, a mí me lo parece, y que va a generar un antes y un después. La Inquisición, para la solución final, genera un antes y un después. Esta es la solución final. Ahí están los problemas, falsos conversos, judizándose, acusaciones regulares, desprecio de la... Esto es lo que va a ir generando constantemente la Inquisición desde que nace. Finalmente, las Cortes de Toledo, en ese ánimo de solucionar el problema y no llegar a la solución final, aunque ya es inevitable, sigue incidiendo en la ley de apartamiento de los judíos. La única forma de sobrevivir es apartarlos. Es la teoría del mal menor, que tanto aplican en muchas ocasiones los políticos. Vamos a tomar la solución menos drástica o vamos a aplicar el mal menor. Entonces, en esa teoría del mal menor, la mejor solución era en barrios separados y cercados, con unos límites de orden público de entradas y salidas muy controlados. Por lo menos el problema lo minimizamos, a ver si así conseguimos resolverlo. Y se le da, ahora por lo menos es razonable, un plazo de 2 años para que se termine de construir esos barrios. Un plazo de 2 años que a ti te permite poder vender tu vivienda, resolver las deudas que te puedan permitir comprar dentro del barrio judío o construirte la casa que tú quieres. Un plazo de 2 años es razonable.
Voy concluyendo. Ahí tenéis, bueno, ya los conocéis perfectamente. Esta es ya la solución final. Primero fue la expulsión de Andalucía. Reitero, no es exterminio, es expulsión de las ideas. La solución es fácil. Y el cristianismo, a través de sus gobernantes, lo mantiene permanentemente. La fe que tienen los gobernantes cristianos es que se convierten. No os queremos echar. Queremos que os quedéis, pero como cristianos, bautizados. No queremos una doble religión, queremos el máximo religioso. Eso es 1483. Justo al año siguiente empieza el otro máximo político, que es el exterminio, no exterminio, no es la palabra, es la eliminación del otro gran club religioso que tenía toda España, que estaba localizado en el Reino Nazarita de Granada, y que va a ocurrir 3 meses antes de la expulsión de los judíos. Por lo tanto, el máximo religioso sigue creciendo, porque hemos expulsado a los musulmanes. A partir de 1492 solo van a permitir unos pocos y la mayor parte de ellos se van a convertir. Que eso generará otro problema, que es el problema de los moriscos, que van a sobrevivir de una manera muy similar a como han sobrevivido los judíos hasta su total expulsión en 1609. Ahora vamos a ver, hay una imagen preciosa. En el otoño de 1484 hasta el verano de 1485 hay una negociación de Abraham Señor. Abraham Señor es el gran rabino de Segovia, es un personaje vital dentro de la corte, es, en fin, no voy a decir que mano derecha de la reina Isabel, pero ha estado en contacto permanentemente con ella. Es un banquero, es un personaje vital de esa época. Va a negociar, de alguna manera, suavizar la expulsión. Va a negociar con lo único que puede, con dinero, y los reyes lo aceptan. Por tanto, en todo lo que, digamos que en los elementos de la expulsión del judaísmo, el componente económico también tiene, es decir, expulsar las judías también puede tener un precio. El 15 de junio se produce una amnistía total. Pagan 4.000 castellanos, 2 millones de maravedíes. Para que nos podamos hacer una idea, un juez de la época, un corregidor de la época, cobraba 100.000 maravedíes al año. Estamos hablando de 20 años de oficio. Estamos hablando de una cuantía muy importante de dinero. Muy importante. Y los reyes lo aceptaron. Y hubo una amnistía total contra todos los delitos de usura y un retraso, un stand-by en el proceso de expulsión. Se va a producir la expulsión en Aragón, en mayo de 1476, con el asesinato del inquisidor. Parece ser que hay ahí una conjura, una controversia judeo-conversa, se les hace responsables por la muerte de Pedro de Arbues. Las juderías de Zaragoza y de Albarracín, que son las más importantes, desaparecen, son barridas. Muchos tiran hacia Navarra, a coger la ruta de subir a Flandes generalmente. Otros cogen la ruta de Castilla para irse directamente a Portugal. La expulsión ya sabemos por eso. El resultado ya lo sabemos. Esta imagen, yo cada vez que la miro me parece demoledora de su significado. Veis a los reyes, veis a Torquemada echándole en cara a los reyes que han aceptado. Esa es la negociación, este es Abraham Señor. Está negociando la eliminación de las deudas, está negociando con los reyes a sus 4.000 castellanos. Y dice la leyenda que el propio Torquemada dijo: por 30 monedas se vendió Judas, por 4.000 castellanos te vendes, os vendéis vosotros. Esto es lo que cuenta la leyenda, no. Sí. Es demoledor la imagen porque supone los 3 elementos en conflicto y expectante toda la sociedad, que es la que genera el conflicto, que es la que incorpora ese difícil equilibrio del judaísmo por la privación de oficios, por la privación de ejercicio de los oficios, por la vehiculación permanentemente hacia el oficio del préstamo, por el intento de que ellos no realicen esa actividad, pero no hay otra posibilidad. Es una solución tremendamente compleja. Este es el protocolo final. El documento de la expulsión de los judíos tiene el protocolo
texto o, digamos, parte dispositiva y el statu quo. Aquí está el statu quo con las firmas de yo el rey, yo la reina. Este es el documento, no sé si más ignominioso de todos, pero yo quiero reiterar con esto, porque la teoría de quién es el culpable, cada autor tiene la suya y realmente en ocasiones la mayor parte de ellas son convincentes. Yo creo que no es una culpa de uno, sino que es una incapacidad de encontrar una solución. Se ha apretado tanto que ya no hay más solución. La solución final ya sabemos cuál es. O bautismo o expulsión. No es el exterminio de la comunidad. No es como ocurrió en 1391, que es lo que más se acerca a un poco. Es la expulsión. Entonces, la duda está ahí y que el judío de forma libre decida. Y para eso se da un plazo. Razones. Reitero, coged cualquier monografía sobre la expulsión de los judíos y están todas. Desde el punto de vista económico, desde el momento en el que se dicta el edicto de expulsión, se provoca lo siguiente: los particulares ya pagan las deudas. Si se van a marchar, les permite que vengan las propiedades, nadie se las compra, si van a ser nuestras. No son las razones económicas, porque les permiten llevarse todo, menos el oro y la plata. Esto es la teoría mercantilista que ya conocemos, menos el oro y la plata, salvo a Abraham, que es el único al que se le va a dar un permiso especial para poder llevarse el oro y plata. Pero toda la demás comunidad judía tiene que convertir el oro y la plata en dinero. Y esto no hay quien lo pague. ¿Dónde va ese oro y la plata? Búsqueda como sea de banqueros, genoveses, para intentar solucionarlo con letras de cambio, concesiones de créditos, todas las soluciones que les permita el derecho mercantil para intentar dejar allí depositado el oro, pero intentar llevarse un instrumento bancario para poder cambiarlo en otro lugar o llevarse el dinero. Sí. Leer la crónica de Bernández es demoledora sobre el asalto a los judíos que van con las manos llenas a pesar de la protección especial que tienen. La llegada a Portugal no fue grata, pero la llegada a Fez fue mucho más demoledora todavía. Reitero, esos párrafos interminables de la crónica de Bernández son demoledoras para la comunidad, completamente demoledoras. La solución era el bautismo y la expulsión, no el exterminio. Ahí tenéis, conocéis perfectamente el decreto, le dan 4 meses, más 9 días después, que es el tiempo de comunicación. La Inquisición ejerce una función vital porque va a vincular la ortodoxia de la fe cristiana y no va a tolerar ya ninguna sinagoga ni ninguna desviación de esa ortodoxia. Todos los demás son heterodoxos cuando no heréticos. Por lo tanto, hay que eliminarlo, eliminar el judaísmo, no al judío, no al físico, no a la persona. Creyendo que aquello bastaría a los propios reyes católicos en el edicto, el propio, porque el edicto lo redacta Torquemada, Fray Tomás de Torquemada, creyendo que lo de Sevilla, lo de Andalucía bastaría, la expulsión de 1483, creyendo que aquello bastaría, por tanto la expulsión no estaba premeditada. Lo que estaba premeditada es seguir con la teoría que yo les intento hacer ver de oprimir tanto que al final se lo conviertan. Pero no lo consigo. Por tanto no hay solución final. No hay otra solución que la solución final. La expulsión. Por eso, creyendo que aquello sería suficiente, pues no es posible. Reiteran algo que ya el derecho penal había evitado, había eliminado hace tiempo, que era la responsabilidad objetiva. Quien cometa un delito en el derecho de pase que tienen hasta salir de estos territorios los judíos, comete un delito contra el propio monarca, por tanto delito de lesa majestad. Y además responde toda la familia y toda la comunidad cristiana. Por tanto, se les da más un salvoconducto especial. Por tanto, no hay una desafección contra la persona en sí misma, sino contra sus créditos. Yo creo que esto los reyes católicos lo tenían tremendamente claro. Y creo que incluso Fray Tomás de Torquemada también. Que no era una persecución contra el judío, contra su persona, sino contra las ideas que le representaban. Ahí tenéis la parte dispositiva
modelo cristiano estaba penado, el regreso como judío con el judaísmo en la mochila era la muerte y la confiscación de los bienes. Si retornas como cristiano bautizado, no hay problema. Incluso te permitimos que te recuperes tus bienes. Por eso muchos se llevaron letras de cambio, para intentar, si no podían llegar a sus lugares, poder volver y recuperarlas. Paz general hasta la salida de los reinos, y todos se lo podían llevar, excepto las cosas heredadas, fundamentalmente obligadas. Excepto a una única persona que se le permitió. Que es San Benito, era el único que se le permitió salir con este dinero. Este canal, véanlo, los judíos ricos hacían a costa de la salida de los pobres, le auxiliaban, le ayudaban, usaban los unos con los otros en aquella partida de mucha caridad. Era un patrimonio propio de esas teorías que Benveniste había querido planificar. Así que de ninguna manera se quisieran convertir, salvo algunos, muy pocos, los más mayores y los más necesitados. Hay otro párrafo de Hernández que dice cómo van saliendo, y le dice, unos mueren en el camino, otros nacen en el camino. Es la contradicción de la vida y la muerte en un mismo momento tan dramático. Comúnmente los judíos simples como letrados creían todos de pie que habitaran, que así como han fuerte y brazo extendido, mucha honra y riquezas, Dios por Moisés se habían sacado del pueblo de Israel, de Egipto milagrosamente, que así de esta partida de España debían de volver a ellos y salir con mucha honra y riquezas, sin perder nada de lo suyo a poseer la santa tierra de provisión, la cual confesaban haber perdido por sus grandes y abominables pecados que contra Dios sus antepasados habían hecho. Lo escribe un cristiano, pero es una construcción del propio judío. Es decir, esto es como si hubiese escrito Abraham, como si años atrás, perdón, Abraham no, Benveniste, como si lo hubiese escrito Benveniste. Exactamente igual. Es una construcción personal de un decreto, es decir, es la huida de tu tierra, de tu Sefarad es tuyo, Castilla es tuyo, estás antes incluso que las comunidades cristianas que llegaron después. La ignominia les lleva a 1 millón de sitios. Muchos llegaron a la tierra prometida, regresaron a su hogar después de meses y meses y meses. Reitero, las marchas a fe, contadas por Bernardo, si alguien en el estómago tiene regular, que no las vea, porque son demoledoras, completamente demoledoras. En Portugal les hicieron pagar un ducado, que es un maravedí con algo, o sea, relativamente poco, por cada persona que entraba, para 6 meses, a los 6 meses expulsión. Y el que se quedaba, 8 ducados. ¿Quién se quedaba? Pues los que tenían capacidad económica, eran muy mayores, no querían hacer un viaje. Por tanto, hasta Portugal les trató relativamente. Ese es el panorama de una expulsión. Insisto, y reitero, y reiteraré, desde mi humilde opinión, no es un exterminio. No es simplemente la agonía final de no encontrar una solución a la convivencia de dos comunidades ricas. Les voy a pedir un favor. Yo ahora me voy a callar. Quiero que lean ustedes cada uno lo que lean. Pensaremos que es una odisea. Pensarán y estarán conmigo que eso es una odisea, eso es una gran odisea. Hay una máxima que dice que las personas somos las únicas que repetimos 2 veces el mismo error y que somos capaces de encontrarnos un muro y pegarnos contra ese muro varias veces. Pues desgraciadamente los cristianos han sido ejemplo de eso. Y
los reyes castellanos, esto es una ignominia. Esta es la segunda ignominia, porque esta es la expresión de los judíos de los moriscos, en 1609. Esto se escribe en 1612. Es decir, lo mismo que vivió una comunidad, vamos a repetirlo 100 años después. No somos capaces de aprender de nuestros errores. Razonen ustedes mismos